Hola, mi nombre es Remy Guevara. Es un placer estar contigo a través de este medio tratando temas de interés común. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en que las cosas no salen como teníamos planeado? Sí, teníamos un trabajo, una familia, una relación, una casa y de repente todas las cosas cambian. Ahora lo que encontramos es escasez, hay enfermedad, hay separación, hay muerte. Como humanidad estamos viviendo un tiempo de contingencia sin precedente por el resultado del coronavirus, que nos ha afectado en todas las áreas de nuestra vida. Todo esto nos genera mucha ansiedad porque queremos tener el control de las cosas y al ver que no lo tenemos empezamos a tener miedo porque ante este futuro incierto nos sentimos amenazados y empezamos a enfermarnos. Nos cuesta respirar, se nos va el sueño, nos sentimos fatigados, irritables. Así que quédate con nosotros porque juntos vamos a ver a estos quienes son los esclavos del futuro. Sí, me refiero a quienes han caído en la trampa de la ansiedad. Además, veremos 10 pasos de cómo superar la ansiedad. Bueno, te quiero platicar acerca de una cantante estadounidense llamada Selena Gómez. Ella tiene 26 años y fue ingresada en un hospital psiquiátrico en 2 ocasiones por caer en depresión y ansiedad. Y a través de ese tratamiento junto con Julia Michaels en el 2019 cantaron la siguiente canción que en inglés se titula Anxiety y que en español se traduce ansiedad. La letra expresa así: sin embargo, mis amigas no saben cómo se siente. ¿Cómo se siente? No entienden por qué no puedo dormir de noche. Me han dicho que podría tomar algo y arreglarlo. Maldición, lo desearía. Desearía que fuera tan simple. Oh, mis amigas no saben cómo se siente, Tengo todos estos pensamientos corriendo por mi cabeza todo el maldito tiempo y no puedo callarlos. Pienso que estoy bien casi todo el tiempo. Pienso que estoy mejor, pero no puedo callarlos. Bueno, para comenzar con ese tema de la ansiedad, permíteme decirte que cuando estamos en armonía con nosotros mismos, cuando existe este bienestar entre lo que soy, entre lo que quiero, lo que pienso, y todo esto coincide con mi realidad, voy fluyendo como un río. Me siento totalmente tranquila. A esto se le llama ego sintónico, que quiere decir hay una sintonía, una armonía. Sin embargo, cuando nos encontramos y no estamos satisfechos con lo que estamos viviendo, con esta realidad, con lo que pensamos, entonces se genera dentro de nuestro interior un conflicto muy grande que nos lleva a la neurosis. A esto se le llama ego distónico y esto da la bienvenida, déjame decirte, a la ansiedad, al miedo, a la somatización, a la depresión, a ataques de pánico. Sí, algunos le han llamado los 5 fantasmas. Yo les llamo los pájaros que revolotean sobre nuestra mente o los changos que andan de rama en rama dentro de nosotros mismos. ¿Cuánta razón tenía el gran reformador Martín Lutero cuando dijo la siguiente frase: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan sonido? Déjame decirte que yo antes pensaba que ¿cómo es que esto ocurría? Pero sí, estos trastornos, cuando vienen tantos pensamientos, son como estos pájaros que aparecen en nuestra cabeza y lo que pretenden es hacer sonido y entorpecer nuestro presente. Yo pensaba que esto era imposible, pero cuando vi la película El Señor de los Anillos, aparece un personaje que al quitarse el sombrero, ¿qué crees que pasa? Sí, dentro de su cabeza tiene pájaros, es decir, hay unas ramas y hay pajaritos que están cantando, hasta hay nidos. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos permitido que pájaros, pajarracos de diferentes especies aniden en nuestro pensamiento? Y esto no nos deja fluir con nuestra realidad. Robert Jones expresó esta frase: no es la experiencia del día lo que nos vuelve locos a los hombres, es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que nos puede traer el mañana. Así es que déjame decirte que la ansiedad es normal cuando nos sentimos amenazados en una situación real de riesgo o de desafío. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo se va a activar.
en este instinto de supervivencia para responder, ya sea para que huyamos, corramos o lo enfrentemos con toda nuestra garra. La ansiedad, junto con el estrés, nos motivan a pagar cuentas, a conseguir trabajo, a realizar proyectos, a estudiar. Esta ansiedad es buena, llamémosla, esta preocupación es sana. Sin embargo, esa es la diferencia. Sin embargo, cuando ya no podemos dormir por estar piense y piense en los problemas que tenemos y va afectando otras áreas de nuestra vida y vivimos en un estado constante de estrés, de desesperación, ahí sí ya es enfermizo. Ya que en este estado de hipervigilia vemos los acontecimientos que los vemos pero de una manera catastrófica y esto nos limita a vivir en el presente y nos esclaviza a un futuro incierto, como por ejemplo, ¿y si no encuentro trabajo? ¿Y si mis padres se contagian? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? El easy. Este easy nos va a estar atormentando en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que la ansiedad está en el futuro incierto, porque no hay un verbo que dice correré, caminaré. Ese sí es el futuro verdadero, pero el futuro incierto es este que está fundamentado en la nada, en esta nube de la nada, en el easy. Por eso déjame decirte, ¿qué es la ansiedad entonces? La ansiedad es un estado de ánimo transitorio de tensión, es decir, hay un sentimiento y también hay un reflejo de un peligro, el miedo, nos sentimos amenazados y este deseo intenso de ¡ay, me siento desesperado! Y la respuesta fisiológica que ocurre dentro de nosotros mismos que demanda el movernos, lo cual es el estrés y entonces nos lleva a un estado de sufrimiento. Esto da origen al trastorno de ansiedad, es decir, que es una sensación de sentirse agitado, inquieto, angustiado, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos que estamos en amenaza, en inminente peligro, que vamos a morir. Y entonces, ¿esto qué crees? Que afecta nuestra autoestima, porque nos sentimos incapaces, incompetentes, faltos de. Y al no tener estos recursos, entonces, esto genera mucha zozobra, mucha angustia. Entonces, la ansiedad y la angustia, algunos llaman como que son sinónimos, porque en inglés viene de este latín que significa anxieties. Del diccionario de la Real Academia también se define la ansiedad como angostura, dificultad, aflicción, congoja, temor, así con estrechez, o sea, nos sentimos así como que, ¡pum!, como que nos están aplastando y no vemos ni salida. ¿Qué denota la ansiedad? ¿Qué denota? ¿Qué la genera? Vamos a ver. Existe un acontecimiento estresor, es decir, una situación estresante, que ¿qué va a pasar? Me va a generar un malestar, la egodistonía. Es decir, ya, ok, antes estaba en un fluir, creo que antes estábamos todos en nuestra zona de confort, en esta zona de chocolate, donde nos sentíamos bien con nosotros mismos. Sin embargo, con estos acontecimientos que hemos pasado, genera todo este malestar. Entonces, va a disparar este acontecimiento un pensamiento que me hace creer que yo no tengo dominio y control de lo que me hace sentir amenazado. Entonces, tanto del trabajo, tanto de la relación con la pareja, tanto con los hijos, tanto con las personas de mis familias que se están enfermando. Lo cual entonces me está generando mucho miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo empieza a sentir ataques de pánico. Es decir, no puedo respirar, siento que me voy a morir, esto es demasiado para mí. Tal vez empiezo a hiperventilarme, a sentirme mucho adormecimiento en mis manos. Y déjame decirte, hay una frase muy interesante que dice que cuando se trata, fíjate, de detectar el peligro y reaccionar frente a él, el cerebro de los vertebrados dicen que no ha cambiado mucho. En ciertos aspectos venimos a ser como lagartijas emocionales. Ves que pasas por el camino y una lagartija sale, pero huye. A veces así nos pasa. Y por eso es necesario que nos demos cuenta. Yo sé que las personas que sufren ansiedad están sufriendo mucho,
¿Por qué? Porque quienes sufren de trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes en cualquier momento. Y muy a menudo en este trastorno van a aparecer sentimientos de ansiedad intensa y miedo o terror que crees se van a potenciar pero al máximo en tan solo minutos. Y a esto se le conoce como ataques de pánico, lo que entonces nos genera dolor en el pecho, sudoración, el corazón palpita aceleradamente y tenemos temblores, sentimos que nos vamos a morir. Estos sentimientos llegan a entorpecer nuestro diario vivir, ya que no nos permiten continuar con la vida. Nuevamente, como te digo, son sentimientos desproporcionados en comparación con el peligro real. Y en el afán de no sentirnos, entonces cuando nos sentimos con demasiada ansiedad, no vamos a querer ya estar ni en esos lugares ni en esas situaciones, porque nos recuerdan a ese episodio de crisis que tuvimos. Entonces, estos síntomas de ansiedad muchas veces pueden iniciar a una etapa muy temprana, como lo es en la adolescencia o también en la niñez. Por ejemplo, hay un manual que se le llama el DSM-4 y en este se refieren un espectro grande de lo que es la ansiedad. Déjame decirte que dentro de esto se le conoce como la ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social, como la fobia social, o trastornos de ansiedad de separación. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre una preocupación y una ansiedad generalizada? Déjame decirte que la preocupación normal es que es fácil de manejar, los problemas, las preocupaciones. Sin embargo, en la ansiedad generalizada son difíciles de manejar los problemas. En la preocupación normal no hay síntomas físicos y en una ansiedad generalizada la más mínima tensión va a causar muchos síntomas. Entonces, déjame decirte que según el DSM-4, la ansiedad, ese trastorno de la ansiedad generalizada y las preocupaciones excesivas tienen que tener un periodo superior a 6 meses, en donde las personas van a tener dificultades para controlar este estado de constante preocupación. Y vamos a ver que al menos pueden aparecer 3 síntomas de los siguientes en este periodo. El primero tiene que ver con una inquietud o en esta sensación de sentirte atrapado, en donde estás con los nervios de punta. El segundo tiene que ver con sentirte fácilmente fatigado. Te sientes con dificultad para respirar, con dolores de cabeza o irritable, estar totalmente, pero no te pueden decir algo porque explotas. También puede existir tensión muscular, en donde se manifiestan los dolores de cabeza, dolores de cuello, temblores, sacudidas, esta inquietud motora de no sé qué hacer ni con mis pies, se te pueden entumir los músculos. También puedes tener problemas de sueño, en donde hay dificultad ya sea para dormirte o sientes que no descansaste, tu sueño es inquieto o insatisfactorio. ¿Qué es entonces? ¿Dónde surge o cuál es el origen de la ansiedad? Bueno, primeramente tiene que ver con estos sentimientos de ineptitud, de incapacidad e de inferioridad. Y esto puede ocurrir en los primeros años de nuestra vida, en donde muchas veces la persona ha sido víctima de algún fracaso, de alguna culpa o algún suceso estresante, en donde teme situaciones nuevas, como la persona se siente insegura en las relaciones sociales. Entonces ante cualquier persona que ella considera más fuerte, ella se siente incapaz de poder, ahora sí que como se compara con esta persona, se siente incapaz de salir adelante. También tiene que ver con estos sentimientos de temor y culpa por algún suceso traumático. Por ejemplo, si ha visto o presenciado la muerte accidental de un choque, por alguna negligencia o por algún incendio. El haber experimentado una niñez insegura, creo que muchos caemos aquí, ¿verdad? En donde papá o mamá andan en constante estrés y uno lucha siempre por estar recibiendo la aprobación de los demás. El ambiente que reina en el hogar juega un papel sumamente importante, ya que la dinámica entre los hermanos, el rechazo, la comparación, van a influir mucho en cómo nosotros vamos a estar reaccionando con nuestros seres, ya llamémoslo así, con nuestros amigos, con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo. Déjame decirte que cuando las personas que padecen ansiedad van a
a tener esta tendencia de que se enfocan generalmente en las preocupaciones. ¿Y esto qué va a pasar? Va a mermar el que cumplan las tareas que tienen que realizar lo que en este tiempo presente. Por ejemplo, en los adultos las preocupaciones y los afanes, ¿en qué se centran? Pues en el trabajo, en la economía, en la pareja, en los hijos, en la manutención. Ahorita los papás están con los nervios de punta. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar escuelas. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que pagar si no tiene una casa propia, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para pagarla? Los niños y adolescentes se puede manifestar la ansiedad en donde se pueden comer las uñas, se mueven de un lado a otro, no pueden dormir y entonces se va a centrar mucho, se va a reflejar mucho en su rendimiento académico. ¿Por qué? Porque como pues no logran los mismos estándares de los demás, ellos se sienten menos. También pueden estar experimentando problemas en el hogar. Hemos escuchado tristemente cómo ha aumentado la violencia hoy en día, las peleas entre los padres, el alcoholismo, todo esto los niños lo ven y esto les afecta mucho. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué podemos hacer? No, o sea, ¿qué hago yo? Se siente incapaz, inseguro en su propia casa. Ahora, déjame decirte que es más frecuente la ansiedad en mujeres que en varones. Sí, está comprobado que las mujeres tienden a padecer más ansiedad que los varones. ¿Cómo entonces el hombre y la mujer manifiestan la ansiedad? Tristemente, déjame decirte cómo lo hace. Los hombres se hunden en el alcohol, en las drogas. Los jóvenes también van a caer en drogas, en sexo promiscuo, en involucrarse en pandillas. Las esposas pueden caer en comer, en compras compulsivas. Se van a volcar también en reproches, en estar peleando, en insultos, en odios, en quejas y en amargura. También los divorcios están aumentando, pero en ese tiempo mucho más, y antes teníamos divorcios, ahora más y más matrimonios se están divorciando. La desintegración familiar causa mucha tensión, sino también por el daño que está produciendo nuestra alma y nuestras emociones, porque hay mucho resentimiento, mucha amargura, mucha depresión, mal humor. Todo esto enferma emocionalmente a la persona. Por eso te voy a invitar a que reflexiones por un momento. O sea, reflexiona por un momento esto. Déjame decirte que 40% de lo que ocurre en nuestra mente, de estos pajarracos que se anidan en nuestro pensamiento, son cosas que jamás sucederán. Sí, están como torbellino, van a estar girando de un lado a otro con el ¿y qué tal si? ¿Qué pasa si me contagio, si me enfermo, si me muero, si no encuentro trabajo? 40% son cosas que jamás van a suceder. El 30% son eventos, déjame decirte, que no puedes cambiar. No puedes cambiar. Ahorita, bueno, pues uno que quisiera hacer tantas cosas. Tal vez no vas a ir de vacaciones, pero pues no puedes cambiar. Tal vez no tengas un trabajo. Bueno, es algo que no puedes cambiar por ahora, ¿no? O no puedes cambiar el hecho de todavía estar usando las máscaras. Yo espero que puedas conseguir trabajo pronto, pero el hecho de estar usando estas mascarillas, el ponernos cubrebocas, todos estos, tú dices, me choca, pues sí tienes que hacerlo. El 12% de preocupaciones que tenemos tiene que ver con nuestra salud. Y muchas personas están cayendo en lo que se llama hipocondria, en donde creen tener todas las enfermedades. Y eso nos lleva, ¿y qué tal si tengo así? Si me muero de un infarto, ¿por qué? Porque como no, inmediatamente se refleja aquí en el corazón. El 10% de estos pensamientos locos que vienen y van son, o estas emociones que vienen, que no nos dejan vivir, también son preocupaciones diversas y leves. Y tan solo el 8%, oye bien, el 8% son preocupaciones reales y legítimas. Solamente el 8%. ¿Qué hacer entonces? Tienes que identificar entonces cuál es el problema y qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer. Y si identificas qué sí puedes hacer, entonces empezar a ver cuándo y dónde voy a comenzar para activar el cambio. Y para esto, déjame contarte un cuento que se llama El árbol de las preocupaciones. Un rico comerciante contrató a un carpintero para que restaurara su casa. Como el comerciante era de estas personas que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que no quedara bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo es que se hacía la reparación. Y después de un tiempo
se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho y a pesar de que había sufrido muchos contratiempos, ¿qué crees? Para completar el día de la mala suerte, como así a veces se le llama, el coche se negó a funcionar así que no le quedó otra cosa más que el empresario, bueno, dijo, pues te doy un ride a tu casa, así es que lo llevó a su casa. Y el carpintero no habló nada durante todo el proyecto de lo que él estaba haciendo. Visiblemente el carpintero se veía muy enojado y muy preocupado por los contratiempos que había tenido durante todo el día, además porque estaba el jefe mirándolo. Sin embargo, al llegar a casa, invitó al comerciante a conocer a su familia. Le presentó a sus hijos, a su esposa y también lo invitó a cenar. Pero antes de esto, ¿qué crees? Se detuvo frente a un árbol. Había un pequeño árbol ahí en su casa y acarició las ramas durante unos pocos segundos. Cuando abrió finalmente la puerta y entró a la casa, ¿qué crees? La transformación radical. ¿Parecía un hombre feliz? Sí. La cena transcurrió entre risas y entre una animada conversación. Y al terminar la noche, el carpintero acompañó al comerciante al coche. Y cuando pasaron por delante del árbol, este le dijo, ¿qué tiene de especial este árbol? Antes de entrar estabas enojado y casi ni hablabas, bien preocupado. Y después de tocarlo, eras otro hombre. ¿Qué pasó? Ah, le respondió el carpintero, ese es el árbol de los problemas. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos que me sucedan en el trabajo, pero no tengo por qué traerlos a la casa. Cuando toco sus ramas, yo dejo ahí todas mis preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para estar preocupado y seguir adelante. Esa noche, el rico comerciante aprendió varias lecciones. Una de ellas es esta, de que tal vez es tiempo de que crees tu propio árbol, en donde tú puedas colgar esto que tanto te afana, esto que no te deja dormir. ¿Para qué? Para que antes de que llegues a casa, cuelgues ahí tus preocupaciones. Sí, cuelga ahí tus pájaros que no te dejan dormir. Deja ahí estos pensamientos catastróficos de lo que debería y no debería ser. Déjalos ahí. ¿Para qué? Para que cuando entres a casa puedas llegar con total armonía hacia tu nuevo hogar. Por eso vamos a ir tocando base hablando de 10 pasos para superar la ansiedad. Ok, déjame hablarte ahora de 10 pasos para superar la ansiedad. Número 1, desarrolla hábitos sanos. ¿A qué me refiero? Que duermas lo suficiente. Duerme lo suficiente. Está comprobado que mínimo 7 u 8 horas es lo más recomendable. También come saludable. Ahora en este tiempo nos hemos súper descuidado, pero es tiempo de retomarnos, de amarnos, de valorarnos. Y también ejercítate. Ejercítate todos los días. Mínimo 30 minutos. Es más, si vas a empezar, empieza con 10, después 15. El caso es que vayas llegando a una media hora diaria. Tu cuerpo te lo va a agradecer y también con los que vives. Número 2, lleva un horario de actividades. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué voy a hacer en la mañana? En la mañana pues me levanto, después de que me levante voy a comer a tal hora y así vas diseñando tu horario. También quiero que evites el uso de alcohol y de drogas. Si quieres estar sin ansiedad, pues déjalo, no te ayuda porque de hecho te genera más ansiedad. Aparentemente es paliativo porque te calma, pero nuevamente después te va a cobrar facturas. Número 4, aprende a relajarte. La paz inicia tomando la vida de una manera lo más tranquila posible y también sobrellevadera. Y para esto, déjame contarte un cuento. Este cuento se llama La claridad de las aguas. En un caluroso día de verano, el maestro estaba atravesando un bosque junto con su principal discípulo. Sediento, el maestro se dirigió a su acompañante y le dijo: hace algo más de una hora que cruzamos un río. Por favor, tráeme de mi cuenco, este cuenco que tengo. Quiero un poco de agua de ese río. Me siento muy cansado, porque el maestro ya había envejecido. Así lo hizo el discípulo. Así que deshizo pues lo que estaba haciendo y empezó a caminar, hasta que llegó a donde estaba el río.
¿Y qué crees que se encontró? Que el río estaba totalmente removido el agua, estaba turbulento, estaba negra, el agua, había mucho lodo. Entonces esa agua no se podía beber, estaba demasiado sucia. Así que regresó con el maestro y le dijo, tendrá que esperar un poco porque el agua no se puede tomar. Y el maestro insistió, regresa y tráeme agua de ese río. El discípulo quedó perplejo. No podía entender la insistencia, pero entonces, como su maestro lo solicitaba, regresó a ese arroyo. Y a donde estaba, pues se quedó ahí a esperar. Y el maestro le gritó, no regreses si el agua está sucia. Bueno, se metió entonces. Y ahí dice, tampoco te metas al río. Simplemente siéntate a la orilla en silencio y observa. Y después de un tiempo el discípulo molesto, pues volvió ahí a donde estaba. Y entonces se dio cuenta de que sí, el agua estaba turbia, el agua ya no estaba como antes, pero entonces se sentó a la orilla, observando cómo pacientemente el agua iba fluyendo. Y poco a poco el agua se tornó cristalina. Así que entonces tomó el cuenco y lo llenó de agua y regresó con su maestro. Y mientras iba caminando comprendió una enseñanza muy grande. Así es que iba súper feliz de darle a su maestro el agua. Cuando llegó, le dijo, mira, aquí está el agua. Hasta se inclinó con el maestro y le agradeció lo que había aprendido. Y el maestro, no, dice, pues gracias porque me trajiste el agua. No, dice, soy yo quien debería darle las gracias, maestro. Dice, porque me di cuenta de algo. Porque yo había regresado todo molesto y no me había dado cuenta de que yo necesitaba, antes que todo, serenarme y tranquilizarme. Porque mis pensamientos no me dejaban darme cuenta de que en la quietud y en la serenidad es donde puedo estar totalmente en paz. Por eso es que le estoy totalmente agradecido, porque usted me ha contado y me ha ayudado mucho a mí en esta enseñanza, a que primero yo debo de estar en paz conmigo mismo antes de pretender hacer otra cosa. Ahí es donde estaba, dice William Shakespeare, ahí en donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. Me encanta esta frase de Shakespeare. Punto número 5. Escucha música que te genere bienestar. Sí, esta música, dicen que la música aplaca a las fieras y tal vez eso de fiera te corresponde a ti y a mí. También, estate en comunicación constante con familiares y amigos. No te aísles. Y sobre todo, punto número 7, derrota los pájaros o pensamientos negativos que quieren derrumbarte. Sí, date cuenta cuando andan ahí. ¿Y qué tal si? Date cuenta para que los cases. Y el número 8, deja de ser víctima ante las circunstancias. Deja de verte como víctima y de culpar también a otros. Y eso me lleva al paso número 9. Asume tu responsabilidad. Hay que crecer, hay que madurar. Pues sí, esa es la vida. Y sobre todo y ante todo, sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo esto va a pasar. Deja la queja. Todo esto va a ir pasando. Lo mejor está por venir. Encontré esta frase que dice, cada mañana tiene 2 asas. Podemos tomar el asa de la ansiedad o podemos tomar el asa de la fe. Decide tomarlo por el lado de la fe. Y ante todo, tú sabes cómo vas a iniciar tu día. Quiero recordarte que como Centro de Cuidado a la Familia estamos para apoyarte. Puedes visitar nuestra página www.centrocfn.com. Nuestros teléfonos son 5526 25 3207 o 5591 85 96 14. Como Centro de Cuidado a la Familia, estamos para apoyarte. Hasta luego.